Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Yo soy Rey. Bueno, hoy estaremos haciendo esta linda hormiguita, otra manualidad que estamos haciendo. Hemos hecho también último un gusanito. Y acá te dejaré el video si no lo has visto. Hoy estamos haciendo una hormiga muy linda, no ha quedado, así que te invito a que te suscribas si no te has suscrito al canal y actives la campita de notificaciones para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. También seguir en mis redes sociales como Instagram y Facebook, donde subo los adelantos. Y sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa, ahí acá tenemos nuestra media, una media cortada, una media panty. Y vamos a echarle mezcla. Hacemos que la mezcla es media aguachenta, así como se ve en el video. Y vamos incorporando a la media según el tamaño que, bueno, deseamos, ¿no? Nuestra hormiga. Acá tenemos también nuestra oruguita, nuestro gusano que hicimos en videos anteriores. Que si no lo has visto, revisa mi canal, ahí lo vas a encontrar. O en listado de manualidades, en la lista de videos de mi canal. Así que vamos haciendo, vámonos formando con, en este caso yo pita, pueden usar liga. Vamos haciéndole la cabeza, ya saben que no tan ajustado para que no se, al momento de, digamos, de que esté seco y vamos a sacar la media, no se vaya a romper, digamos, a zafar, ¿no? La parte que está ajustada. Así que nos ajustamos mucho solamente para darle la forma redondeada. Y vamos probando, vamos echando y probando, como digo, a la medida que están buscando. Y estoy buscando más o menos una medida parecida a la oruga, pero obviamente con otra posición, ¿no? Y vamos probando qué forma vamos a tenerlo, y todo probando una y otra forma. Realmente me duró como media hora probando que no me salía. Y ya ahora más o menos ya tenemos la forma que quiero que se vea un poco paradita la hormiga, porque si no, no se distinguiría, ¿no? Si voy a echar sería un poco más difícil. Así que le echo un poco para, le voy poniendo los alambres para sus patitas, para sus manitos. Y también le vamos a poner para lo que es para sus antenitas que le estamos poniendo, ¿no? Ustedes también pueden ir probando, digamos, en qué posición va a estar. Yo estuve tratando de ver una posición, amarrándole pita, poniéndole, como ven, latitas de pintura, así, y para que me quede más o menos. Así que poco a poco fui probando y nos va quedando, ¿no? Recuerden que también, si no están suscritos, recuerden suscribirse al canal para que así YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. También no se olviden de seguir mis redes sociales como Instagram y Facebook, ¿no? Y cualquier otro comentario, duda o sugerencia de algún video, escríbame. Estoy subiendo más continuamente, ya 2 videos semanales. Así que estamos muy activos. Espero sus sugerencias al video, sus likes, compartan en sus redes sociales. Eso me ayuda demasiado a seguir subiendo mucho más contenido para ustedes. Y espero valoren todo esto, ¿no, amigos y amigas? Bueno, seguimos haciendo, dándole la forma que queremos, con los brazos míos abiertos, sus patitas. Y así nos va quedando, ¿no? Y como ya se acostumbró a la posición, lo he mojado así. Bueno, ya pasado un día, procedemos a quitarle lo que es ya toda la media, ¿no? Vamos a ir cortando y sacando la media. Tener cuidado siempre en la parte que está amarrado con liga o pita, para que no se nos salga, ¿no? Se nos rompa o algo. Y también tener cuidado con la parte de los alambres. Esa parte cortarlo siempre para que no se vaya a salir el alambre, ¿no? O forzar o doblar de una u otra forma. Así que lo hacemos con mucho cuidado todo eso, para poder luego hacerle digamos, sus narices, lo que es la antena, las patitas, las manos, todo eso vamos a ir haciendo. Pero vamos sacando, es un día aproximadamente, ¿no? No recomendaría que lo saquen antes, ya que si está muy frágil,
se podría lo que es romper, ¿no? Como esto hay que hacer un poco de fuerza para sacar la media, así que preferible un día entero, 24 horas. Después de eso ya lo mojamos nuestra hormiguita y le vamos agregando lo que, bueno, las, ¿cómo se le podría decir? Sus ojos, sus narices, sus manos, sus pies, sus patitas. Entonces lo vamos agregando, ¿no? La antenita también. Todos poco a poco, ya como lo hicimos como con la oruga, hicimos de la misma manera. Así que ya tenemos un poco más de experiencia para hacerlo un poco más rápido. Y vamos agregándole de poco a poco, ¿no? Recuerden también que tenemos una lista de videos en total de lo que es en el canal de macetas y todo. Casi ya estamos llegando a los 100 videos. A los 100 videos estamos llegando, así que muchas gracias para todos los que ven el contenido, le dan like, lo comparten, comentan. Bueno, eso me ayuda mucho, como repito, a seguir subiendo mucho más contenido para ustedes. Y muchas gracias, ¿no? Bueno, acá seguimos poniéndole lo que es las patitas de cemento. Y también, como es costumbre, raspamos un poco donde vamos a agregar el cemento con cemento, ¿no? Para que un poco pegue. Vamos haciendo la nariz, ya depende de ustedes si es una nariz pequeña, una grande. Y le agregamos también lo que son los ojitos. En esta ocasión los ojos los voy a hacer mucho más grande que la nariz. Está en duda sin hacerle la nariz bien grande y los ojos pequeños, pero bueno, me decidí por esto. Así que ustedes también pueden hacerlo o practicar en su casa. Miren, ahí va quedando. Y después de otro día ya de secado, vamos a proceder después, bueno, obviamente pasarle lija y todo, darle la forma, a echarle una pintura de cemento, agua con cemento, simplemente. Y le vamos echando simplemente para tapar imperfecciones o algo, para luego proceder a lo que es el pintado. Procedemos a pintarlo con cemento para tapar algunos huequitos o algo por ahí. Ya luego de eso, de un día después, procedemos a pintar todo el macetero, toda la hormiga, y vemos el resultado. Lo llevamos al parque, unas tomas de video y nos queda, miren.